La calle en donde viví muchos años, que es de mis papás, estuvo muchos años empedrada, no tenía asfalto. Llegué a escuchar la carreta que como pasaba como los cascos de los caballos golpeaban las piedras y el rechinido de la madera de la carreta. Nunca la vi, por más que me asomaba por la ventana, nunca pude verla y desearía nunca haberla visto tampoco. Para el año 2017 y mis papás, ellos dormían en un cuarto cerca de la calle y dijeron que escucharon ruidos de cadena como si alguien la llevara y quedaron que era un perro, pero a los pocos días mi papá falleció. Mi mamá trabajaba en una fábrica y tenían transporte, a ella la dejaban a la vuelta de la casa, es decir, a una cuadra de donde vivíamos, y cuando se iba acercando a la esquina, escuchó los cascos de caballos en una carretera y también se escuchaban cadenas, pero cuando ella llegó a la esquina no había nada y pues se asustó, pero gracias a Dios no nos pasó nada, a mí ni tampoco a ella. Hola, yo soy de Acapulco. Recuerdo que un día antes del huracán Paulina, que justo hoy cumple 27 años, en la noche escuchamos muchas cosas con mi esposo, como si arrastraran cadenas. Nuestro cuarto estaba pegado a la calle y después que pasaron unos caballos corriendo, obviamente me dio miedo, pero no dijimos nada ni intentamos asomarnos. Al poco rato empezó la lluvia y nos dormimos. A las 5 de la mañana que me desperté, ya teníamos el agua dentro de la casa. Gracias a Dios, no tuvimos pérdidas, ni materiales, ni familiares. Hola, mi nombre es Isabel, y quiero contar esta historia también. Mi mamá también me contó que desde chiquita que, por ejemplo, pasaba un caballo arrastrando cadenas, y veía un viejito o señor, quién sabe, pero mi mami siempre tenía mucho que contarme en los tiempos de las generaciones de los papás de mis bisabuelos. Eran cosas que uno no podía creer, pero hasta que uno lo ve, es que empieza a creer. No necesitas verlo, porque si creo en eso de la casa de mis padres, hemos visto cosas en los tiempos de la guerra. En Oaxaca, mis abuelitos tenían sus casas y mataron a muchos, y sepa cuántos no enterraron a esa gente. Cuando fui niño, la escuché. Me levanté a las 3 de la mañana al baño. Escuché un ruido exagerado, como un carro a toda velocidad, pero arrastrando cadenas. Fue tanto el ruido que me asomé por la ventana y no había ni polvo levantado, ni luz de nada. Después me dijeron que era la carreta del diablo, así que puedo decir que todo esto es verdad. A mí me pasó algo similar y quiero contárselos. A mí me pasó esto. 2 semanas antes de que falleciera un conocido, estaba acostado boca arriba y de repente mi pareja se acostó encima de mí y luego se giró a un lado. Y sobre 1 metro de ella, en la puerta de la entrada, se me presentó la Santa Muerte en color negra, con la daga, y estaba inflada de la espalda, y medía 2 metros. Se lo juro que sentí un poco de escalofrío y tensión, y para la semana siguiente, falleció el conocido en un accidente bastante violento. Yo tengo una historia bastante similar, pero es de mi mamá. Mi mamá lo escuchó de pequeña. Dice que su hermana y ella tenían que ir a moler maíz, pero como en ese momento no tenían reloj, salieron precisamente antes de las 12 de la noche. Les tocó esperar en la puerta del molino. Cuando oyeron las 12 campanadas y oyeron cuando se aproximaba una carreta y la habladera de muchas personas, las pobres resultaron con fiebre y muy asustadas. Antes se oían muchas cosas, ahora quizás no,
por todo el ruido de la ciudad. Tuve una experiencia muy extraña. Estaba en casa durmiendo y una sensación de pesadez hizo que despertara. Miré el reloj y justamente eran las 3:30 am y de la nada los perros de la colonia empezaron a ladrar. Se escuchaban lejos y lentamente se apreciaban más y más cerca. Cuando justamente estaban afuera de la casa ladrando, sentí un escalofrío que invadió todo mi cuerpo y la habitación se sintió un frío repentino. Vivo en un lugar donde siempre es caluroso, incluso por las madrugadas. Duró escasos 30 segundos, pero se sentía una vibra muy pesada y aterradora. Solo así puedo describirla. Conforme se iban alejando los ladridos de los caninos, la sensación de frío y pesadez también iba disminuyendo. Fue una sensación muy extraña. Los caninos se fueron ladrando y se escuchaba cada vez más lejos. De verdad, no podía describir más a profundidad esa inusual experiencia, pero créanme que no se le desea a nadie. Pero lo que sí puedo suponer, que esa presencia tenía una aura muy fuerte, escalofriante. Te quedas en shock, no puedes moverte, tu cuerpo se siente súper pesado y la respiración aún más difícil de efectuar, como si algo te empujara contra la cama. Y no era parálisis del sueño, ni algo relacionado, pero el día que lo experimenten, se quedarán con muchísimas dudas de qué pudo haber sido. Desde ese entonces, instalé cámaras fuera del domicilio, pues alguna vez más aquí lo vuelva a experimentar. Solo quería recordarles que si les está gustando el video, por favor suscríbanse al canal, sería de muchísima ayuda. Y por lo siguiente, sigamos con las historias. También yo la he escuchado, solo una vez. Bueno, recuerdo muy bien la fecha, fue un 29 de diciembre del año 2003. Ese día mi hermana estaba en el hospital del centro, aquí en México. Había tenido su bebé, solo que no me permitieron quedarme. Entonces tomé taxi, me regresé a mi casa. Eran más de las 12 de la noche del día 28. Para ese entonces, el esposo de mi hermana estaba en recuperación, pues en junio tuvo un fuerte accidente que lo dejó totalmente inmovilizado. Tenía clavos en las dos piernas, en la mano izquierda. En pocas palabras, seguía en cama recuperándose. Para acabarla, a mi mamá tenía pocos días que la habían operado de la tiroides. No, bueno, ya sabrás, no fue un buen año. Fue muy difícil para mí y mi familia. Entonces recuerdo que bajé del taxi para ver a mi cuñado, porque ellos tenían su casa, pero en ese tiempo mi papá les permitió quedarse en la casa para ayudarle a mi hermana, que por su embarazo y por los cuidados que necesitaba mi cuñado. Entonces le di informe que pues mi hermana había salido bien, que su hija estaba bien y que la iban a dar de alta pronto. Bueno, entonces ya de ahí me pasé a ver a mi mamá, que estaba en cama, y justo cuando le estaba diciendo de cómo había salido mi hermana, ya habían dado las 12 de la noche y empezaron a ladrar los perros, pero así, bastante, y justo se oía como pasó un caballo galopando, y la carretera estaba en silencio, hasta que empezó a correr una carreta. Hasta mi mamá pensó, me dijo, ay hija, ¿qué hace el basurero pasando a estas horas? Porque antes acá, en donde yo vivo, usaban los caballos y carretas para recoger la basura, pero era obvio que no era uno de ellos, porque de otra de mis hermanas ya había comentado que ella ya lo había oído. No le creí, pero desde ese día ya supe que era verdad. Al día de hoy, después de 20 años, no lo he vuelto a escuchar y tampoco quisiera escucharlo de nuevo. Para los que no creen, hace varios años vendíamos cena en el bordó de mi casa, a un lado de la calle.
Esa noche nos quedamos más tarde porque nos fue bien, pues habíamos vendido bastante, así que terminamos tarde y estábamos a punto de comenzar a recoger nuestras cosas, las sillas, mesas y causelas. Estábamos sentadas descansando antes de recoger, pues había ido el último cliente, y de pronto escuchamos los perros ladrar a lo lejos, pero era un ruido bastante fuerte que hacían, y nos quedamos sorprendidas y calladas. De pronto se escuchaban más cerca los perros, y más perros ladraban a medida de algo se acechaba. Entonces escuchamos unos caballos galopar y nos dio miedo, y dije a mi mamá: «Ora, ¿a quién se le salieron los caballos a esta hora?». Al momento de esta plática se escucharon a solo 2 casas más, que estaba la otra calle que cruzaba con la nuestra, y solo vimos una polvadera y solo como sombras, pero muy fuerte el ruido, como si fueran de menos unos 10 caballos que iban, pero a todo a galope, los perros que casi se los comían. Así que eso sí nos dio miedo y corrimos para adentro bien asustadas, así que tuvimos que regresar a recoger, pues decíamos meter las cosas, pero todo el rato, justo al corazón, se nos salía del miedo. Fue espantoso, y lo más espantoso fue que no vimos caballos, solo los escuchamos, y tan cerca de nosotros el galope. Aún lo recuerdo, se quedó tan dentro de mi cerebro que casi lo recuerdo, y me entra el mismo miedo. Así que si existe el mal por la noche, a veces creo que Dios nos dio de ese sueño para que no sepamos las cosas que hay en la noche, pues si las viéramos, nos moriríamos al solo presenciarla. Pues muchos pensarán que es mentira lo que voy a decir, pero una noche escuché algo muy parecido al galope de un caballo, jalando una carreta, pero aparte, se escuchaba como que arrastraba una cadena. Eran las 3 de la mañana, se escuchaba muy escandaloso, porque la calle está pavimentada. No le tomé tanta importancia, quise pensar que era alguien de verdad que pasaba. A los días, se escuchó el lamento de la Llorona tan claro que de pronto pensé que era una broma, pero lo escuché 3 veces, una muy cerca de otra, y retirado, aparte que muy lejos. Pero en segundo, ya lo escuchaba tan lejos como a otro día. Fueron varias personas de ahí, de esa cuadra, despertaron con la novedad, no solo yo la escuché. Unos meses antes acababa de fallecer un brujo muy conocido que vivía ahí por la calle, donde varias personas dijeron que solo se estaban liberando espíritus que estaban atrapados. Nunca había escuchado nada de esto ni de historias donde soy, El Salvador. Te habla más sobre el cipitío y brujas, pero a mis 7 años no sabía mucho. Una noche escuché muy bien cómo se paseaba un caballo. No había caballos donde yo vivía. Salí, ya que nuestro patio era seguro. Teníamos muros de ladrillo que rodeaba toda la casa. Al percatarme de lo que había enfrente, me atemoricé un poco. Solo un poco, porque yo había tenido otra experiencia en el patio con muertos. Solo supe quedarme callada y volverme a mi cama. Cuando salí, yo había visto un hombre sin cabeza, montado en un caballo muy grande y lindo, negro, muy negro como la noche. Su cabello de su cola hasta brillaba de lo negrito que era, pero tenía una carreta que jalaba por todos lados, y el señor que montaba el caballo era de buen porte y alto, vestía bien, nomás le faltaba su cabeza. Cuando ya estaba en mi cama con la cabeza tapada, tenía miedo, tenía solo 7 añitos. No sé cómo, pero podía ver todo lo que hacía el señor en el caballo, y él fue a varias casas, y yo podía ver todo desde arriba. Era como que quería que yo viera. Él se paseaba alrededor de las casas, pero no entraba a ninguna, solo entró a la nuestra. Por un buen rato, solo se paseaba por las colinas, y yo podía ver todo. A las 3 colonias que fue, la nuestra era la de en medio. Cuando fue a la 3ª colonia, él entró a una casa, no pude ver qué hizo ni nada, solo podía ver rondando el patio de esa casa. La diferencia es que en esa casa, él traspasaba las paredes una y otra vez,
y su caballo hasta relinchaba en 2 patas, pero nunca vi que él dañara a nadie, ni que se bajara de su caballo. Todo fue en la madrugada. Al día siguiente me enteré que el señor de esa casa había fallecido, pues allí todos son chismosos y se cuentan todo de volada. Nunca dije nada, ya que cuando había contado lo que había visto antes, solo me decían que dejara de decir tonterías, pero esa mañana fue mucha la diferencia. Yo de niña sufrí de insomnio. En el día dormía y en la noche me la pasaba despierta. Yo veía cómo la muerte venía sentada en su carreta, con su guadaña, con su cabello negro, y se acercaba a mí. Fue muy difícil de superar. Bueno, eso fue bastante terrible para mí, sentir a la muerte cerca. No sé qué significado darle, pero fueron muchos meses que pasé con eso. En una ocasión, a las 3 de la madrugada, en mi cuarto, escuchaba llorar a un perro. Me desperté y dije, es un sueño. En lo que volví a dormir otra vez, lo volví a escuchar. Me paré y era mi perro. Lloraba como si estuviera con mucho dolor. Fui, lo acaricié y le dije que qué pasaba, que si le dolía algo, que por qué lloraba. Y veo el reloj. Me dije, no pues, no creo que algún veterinario quisiera atenderme con mi perrito a esta hora. Me puse a llorar por no poder hacer nada y seguía llorando. Él estaba acostado en mi cochera. La puerta es la mitad de las rejas, se ve todo hacia la calle. Entonces lo abracé fuerte para poder aliviar su dolor. Después de 20 minutos dejó de llorar. Me fui a dormir. Al despertar, mi vecino de enfrente murió.